Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. De vuelta en CNN Chile Radio, revisamos información internacional, 10:11. Isel Guerra está aquí en el estudio. ¿Cómo está, Isel? Caos en el aeropuerto de Madrid, Isel. ¿Qué ha pasado allá? Así es, en el terminal aéreo de Barajas, con estas imágenes comenzamos esta revisión internacional a esta hora con este incidente que ocurría más temprano allí en la capital española. Un verdadero infierno para los pasajeros que buscaban salir precisamente de la nación europea durante esta jornada. Es lo que reportaban más temprano los medios locales desde la terminal 4, y todo esto debido a incidentes en el control de pasaportes, que por lo demás es responsabilidad del Ministerio del Interior. Bueno, lo ven ustedes en los registros, largas filas, particularmente entre las 11 de la mañana hora local hasta las 2 de la tarde, al menos eran los reportes que entregaban aquí los medios locales de lo que ocurría hoy más temprano, con además cientos de pasajeros perdiendo sus vuelos. Se reportaban también medios como El País hoy, y todo esto cuando Iberia precisamente es una de las aerolíneas que tiene una mayor cantidad de vuelos saliendo precisamente desde ese mismo terminal. ¿Qué ocurrió aquí? Hay dos explicaciones, Carola Ceba. Por un lado, las denuncias que plantean que de las 16 cabinas que están disponibles, ¿no?, con al menos 2 policías para funcionar, bueno, señalan algunos entendidos y la denuncia plantea que solo la mitad estaba funcionando, pero a eso además se suma que aparentemente hubo fallos en los controles automáticos, esto por aparentemente un error informático que hizo este proceso muchísimo más lento. Desde el Ministerio del Interior de España apuntan a una tercera razón, desestimando por lo demás la premisa de que no habían las cabinas suficientes, sino que apuntaban a que habían una gran concentración de vuelos a esa hora. Lo cierto dentro de todo es que esto no solo significó un estrés para los pasajeros que podían perder sus vuelos, sino que también para las aerolíneas intentando reajustar precisamente a los pasajeros de los diferentes vuelos posteriores en medio de estas largas filas y larga espera por lo demás durante esta jornada. Horas de espera para poder avanzar. En todo caso, es bueno el tema porque muestra también las vulnerabilidades que tienen los sistemas aeroportuarios, bueno, en todo el mundo. Me acordé del caso chileno también. Exacto. Y de los reclamos por largas filas, por estos sistemas de atención automatizados como estos tótems. Claro. Y muchos reclamos también por lo mismo, porque no funcionan bien, etcétera. Es como un problema bien frecuente, pareciera. Sí, y en este caso estamos hablando del aeropuerto de Barajas, uno de los más transitados, por cierto, en Europa, y en este caso en particular con estas cientos de personas que reportaban, al menos en una cifra que no ha sido explicitada, pero que apuntan a que centenares de ellos perdieron precisamente los vuelos que tenían programados debido a estas largas filas y esta eterna espera, como también lo calificaban algunos durante esta jornada, ante la imposibilidad también de que se pudieran adoptar mayores medidas a raíz precisamente de lo que coinciden ambas denuncias, ¿no? Un error informático que al menos plantean los medios locales se registraba y es una de las razones principales, ¿no?, para explicar esta larga espera, y con estas imágenes por lo demás se daban cuenta también todo esto en medio de una ola de calor que ha estado atravesando, por cierto, Europa. Hace también mucho más complejo y mucho más difícil poder sortear también esta espera en medio de estas largas colas que se reportaban durante esta jornada allí en el aeropuerto de Barajas, con este verdadero caos, como lo han calificado aquí, por cierto, los medios españoles durante esta jornada. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, vamos a continuar en las costas de México, las costas del Pacífico de México, con el avance del huracán Frosti, que ha ganado fuerza en estas últimas horas, sin ir más lejos, durante esta noche, y ha alcanzado la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Y todo esto cuando hace solo 2 semanas atrás vimos por lo demás también el paso del huracán Eric, que en algún momento allí en las costas del Pacífico alcanzó la categoría 4. Lo cierto es que este ciclón se intensificó durante la noche con algunas características, vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, con momentos donde se reportaron rachas de 220 kilómetros por hora, y que actualmente se está desplazando en una dirección de oeste-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora. De todas formas, pese a estas características que tiene este ciclón, se mantiene
algunos podrían calificar relativamente lejos de la costa, pero sí, sin embargo, ha generado algunos efectos, que de hecho son las imágenes que ustedes han estado revisando en estos últimos segundos. Está a 285 kilómetros de Jalisco, pero de todas formas ha dejado fuertes precipitaciones en Michoacán, en Colima, también en Jalisco, que son las zonas más afectadas por el paso de este huracán frente a las costas en México. Se han reportado vientos de hasta 70 kilómetros por hora con rachas de entre 100 a 120 kilómetros por hora y un oleaje de hasta 6 metros de altura, porque pese a que el centro del huracán no ha impactado, no ha tocado tierra, de todas formas los efectos que quedan, por cierto, de lo que podríamos calificar es una cola, ¿no?, de este huracán, de todas formas se han hecho sentir en estos últimos 2 días en esa zona de México, que hasta hace solo algunas semanas atrás también estaba enfrentando los efectos del huracán Eric, que en algún momento alcanzó categoría 4. Todo esto, Carola Ceba, en medio de una temporada que ya se advierte va a ser bastante intensa en materia de huracanes. De hecho, Eric se convertía hace 2 semanas atrás en el huracán en golpear el Pacífico, que llegaba de manera más anticipada en los últimos años, en lo que ya se advertía también un mal pronóstico de lo que vamos a ver en los próximos meses. Vamos a ir finalizando más bien esta revisión internacional con estas declaraciones del Dalai Lama, que se ha enfrentado a China, y esto por su eventual sucesor. El Dalai Lama, que es el líder espiritual del budismo tibetano, está próximo a cumplir 90 años. Él vive exiliado en la India desde 1950 y él ha dado sus primeras declaraciones y pistas claras sobre cuáles son sus intenciones respecto del proceso de sucesión cuando él vaya a morir. Pero claro, esta postura evidentemente choca con el régimen de Xi Jinping, que pretende controlar los pasos para la elección del Dalai Lama. Y en estas declaraciones, en este comunicado por video, él ha planteado 2 premisas. Primero, que se va a reencarnar, pero que va a ser su comunidad en el exilio la que va a tener la autoridad exclusiva para identificar esa reencarnación. Una postura que choca totalmente con Beijing, que plantea que aquí esta reencarnación va a tener que cumplir con requisitos de búsqueda y de identificación en China, que se va a hacer un sorteo en una urna dorada, que es un rito, un ritual más bien, que data del siglo XVIII, pero que además tiene que contar con la aprobación del gobierno central. Lo cierto es que esta disputa entre el Dalai Lama y China lleva ya un tiempo bastante largo. Sin ir más lejos, en el mes de marzo, el Dalai Lama publicaba un libro titulado La voz para los sin voz, donde apuntaba que la próxima reencarnación iban a ser en un mundo libre, haciendo alusión que no iban a ser dentro de las fronteras de China. Claro. Y claro, con esta disputa por lo demás histórica de las últimas décadas, China acusa al Dalai Lama de llevar a cabo actividades separatistas bajo el disfraz de la religión, y eso por lo demás llevaba a su exilio cuando ni siquiera había cumplido 18 años precisamente. Actualmente está en India, y todo esto cuando se advierte podría abrirse una disputa diplomática entre China e India, precisamente en medio de los que han sido las tensiones entre estas 2 naciones. De alta relevancia política entonces esta sucesión para una figura tan trascendente a nivel global, ¿no?, del alcance global. Exactamente. Y además en medio de la búsqueda de su reencarnación, porque sabemos que los lamas, su principal figura se reencarna incluso, puede ser en un niño, en una persona muy joven, y sabemos que Beijing siempre ha reclamado como propio el Tíbet, que a pesar de eso ha tenido ciertos grados de autonomía y han sido perseguidos los monjes tibetanos que allí residen. Sí, es bastante interesante el proceso de la elección precisamente del Dalai Lama. En este caso particular, a él lo eligieron cuando tenía 2 años, y esto debido a una serie de, podríamos decir, pruebas que sorteó, incluso sin darse cuenta, entre ellos la elección de un juguete, ¿no? Precisamente los monjes tibetanos apuntaban a que con la elección de ese objeto, allí se identificaba precisamente al próximo Dalai Lama, y es precisamente ese proceso que aquí él defiende, se va a llevar a cabo por medio de su comunidad que está en el exilio. Todo esto en medio de las disputas que existen, por cierto, allí en el Tíbet, en esa zona del planeta. Premio Nobel de la Paz, a punto de cumplir 90. Exactamente, 90 años que va a cumplir en los próximos días. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Isel.